Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompaña Abelardo Morales Gamboa, sociólogo académico de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, y con quien vamos a conversar un poco respecto a las protestas sociales que hemos vivido en las últimas semanas y el descontento que hay detrás de ellas. ¿Cómo estás, Abelardo? Hola Esteban, mucho gusto, muchas gracias por invitarme una vez más a tu programa. Gracias a vos por aceptar la invitación para conversar de este tema que está llamando la atención del grueso de la población nacional. Abelardo, para empezar por las razones, ¿cómo se podría explicar un poco ese descontento social, ¿verdad? Incluso el panorama social que se ha venido presentando y gestando en los últimos meses, que ha desembocado en estas protestas? Que valga aclarar, no es que a partir del COVID y la crisis económica que surge del COVID, de una vez la gente se enoja y revienta, sino el proceso que ha venido pasando al respecto. Eh, claro, muchas gracias por por la oportunidad de reflexionar sobre la pregunta. Yo tengo la impresión, ¿no?, de que en esta coyuntura ya llevamos 11 días de una serie de protestas desde que se convocó la jornada nacional del 30 de septiembre. Eh, Creo que tenemos evidencia de que estamos frente a un fenómeno que ya no se parece a las formas de movilización, a los movimientos sociales de las etapas anteriores. Inclusive ya teníamos síntomas en algunas formas de movilización, en algunas protestas sociales. Ya teníamos algunas evidencias de que el carácter de los movimientos sociales, el carácter de las protestas había venido cambiando. Y aquí hay varios elementos. Uno de ellos, creo que es muy importante subrayar y no perder de vista, es el peso que en la organización de estas formas de movilización han tenido una gran cantidad de comunidades en la periferia del país. En el norte, en Guanacaste, en la zona sur, en el Caribe, en Limón. Eh, lo que entonces nos manifiesta, nos expresa, nos dice que algo pasa en el país, ¿no? Eh, este, este movimiento social, yo diría, no es un movimiento social, o sea, no es un movimiento social en el sentido clásico. Vemos una proliferación entonces de protestas, de manifestaciones con distinto contenido. O sea, no solamente vemos distintas formas de expresión, distintas formas de manifestarse, distintas maneras de comunicar, o sea, hay una narrativa distinta de la protesta, pero eso es porque la protesta tiene un contenido distinto. Y eso yo creo que es importante que nosotros lo pensemos, lo reflexionemos desde las universidades, eh, porque en las universidades y en el país hemos perdido capacidad analítica. La capacidad analítica no es mera academia, la capacidad analítica no es mera reflexión, no es mera elucubración, es entender las causas profundas de los fenómenos de la vida, las, los, las dinámicas profundas del movimiento de la materia, las interacciones sociales que se están produciendo en distintos ámbitos. Y entonces, yo creo que eso nos debe llevar a preguntarnos cuál es la conexión entre estas formas de manifestación, cuál es la conexión entre estas distintas formas de protesta y lo que está pasando en la realidad del país. Porque además es que estas movilizaciones y estas protestas no es cierto que tengan un foco concentrado o centrado o emanado en la oposición al paquete de compromisos que el país asumiría si firma el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Ni siquiera tiene que ver solamente con el aumento de impuestos, que supuestamente pues
se iba a discutir en la Asamblea Legislativa no tiene que ver ni siquiera con la preocupación ciudadana por el equilibrio de las finanzas públicas. Hay una serie de otros elementos, hay una serie de otras razones, eh, y esas razones tienen que ver con el carácter de los distintos actores que se están manifestando. Entonces, entre los actores que se están manifestando, nosotros vemos, por ejemplo, mujeres en muy diversos ámbitos, en muy diversos lugares. Vemos jóvenes, y aquí, pues, hay una cuestión importantísima, ¿no? Hay un vacío de atención, un vacío de escucha y un vacío de respuesta a la necesidad de la población joven de este país. Hay campesinos, hay agricultores, pero también hay diversidad. O sea, en cada uno de estos grupos no son grupos homogéneos, o sea, sus manifestaciones, sus quejas, sus necesidades son distintas. Esta mañana, en un programa de radio, leían el comentario de un agricultor de una zona del país que decían, no, no nos metan a nosotros con esos otros que están bloqueando. Nosotros estamos trabajando. Entonces también veamos cómo eh, estas, estas, estas controversias, estos antagonismos, estas disputas, esta fragmentación divide a sujetos, a grupos que considerábamos homogéneos. Y entonces, desde mi perspectiva, esto nos indica un poco, nos permite ver que este país es una especie de vidrio quebrado, ¿no? Pero en el imaginario, en las representaciones sociales, lo seguimos pensando, lo seguimos creyendo como un vidrio entero, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hace uno con el vidrio quebrado para que no se vean las fracturas? Bueno, le pone cinta engomada, ¿verdad? Entonces tenemos este vidrio quebrado, cruzado por cinta engomada en varias de sus partes, ¿no? Y entonces, cuando uno se asoma al vidrio, pues no, en primer lugar, no le presta atención al vidrio porque uno quiere ver a través del vidrio, ¿no? Y entonces uno se asoma al vidrio y ve a través del fragmento del vidrio, a través del fragmento del vidrio, a través del cual puede ver, valga la redundancia, y no le pone atención a la cinta engomada. Pero es que la cinta engomada que sostiene, que sutura a este país, ya está perdiendo capacidad de cohesión también, porque es la cinta engomada eh, que se ha utilizado, que se ha, digamos, que se ha usado en estas últimas 3 décadas para cerrar, para tapar, para cubrir la grieta, para cubrir la fractura. Pero resulta que si la cinta cede, el vidrio cede. O sea, en algún momento el vidrio se derrumba. Y eso es lo que no estamos viendo, la posibilidad de que por este camino, esta sociedad como proyecto que fue en algún momento, puede caerse, puede derrumbarse, como se derrumbaron y se cayeron muchas otras sociedades, muchos otros pueblos en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el tema, esa es una de las preocupaciones a las cuales tenemos que prestarle atención desde los espacios de reflexión de las universidades y de otros espacios de reflexión en el cual puedan participar inclusive personas que no necesariamente pertenezcan a las comunidades o a las instituciones universitarias. Eh, Aquí mencionas, bueno, has mencionado un montón de cosas que podemos ir viendo, pero sobre todo esto último me interesa, pensando en que durante los últimos años se han venido dando una serie de manifestaciones sociales, de movilizaciones sociales que en su momento, como bien mencionabas, podríamos entender como se entendía tradicionalmente ese movimiento social. Pensemos en las movilizaciones en contra del Tratado de Libre Comercio, pensemos en el combo del ICE, ¿verdad? Pero con esta reflexión que haces, estas manifestaciones siempre se han centrado en una idea de diálogo, y normalmente se ha hablado es que esta es la forma costarricense de solucionar las cosas. Somos un país llamado al diálogo, vamos hacia el diálogo, y en el momento que estas protestas sociales en específico, ¿verdad?, empiezan a salirse de esa línea, empezamos a ver patrullas incendiadas, empezamos a ver otro tipo de cosas, la frase reiterada es
es que esto nunca pasaba en Costa Rica, esto no, esto no sucedía en Costa Rica, esta no es la forma de hacer las cosas en Costa Rica. Y esta reflexión que vos haces nos lleva a pensar, bueno, es que a quienes nunca se les ha incluido dentro de esos procesos de diálogo que definieron la forma de ser del costarricense o de ser, ¿verdad? Eh, de las manifestaciones y la forma de ser tratadas. Mira, es muy interesante, ¿no? Porque yo a veces utilizo una expresión eh, que es que el futuro ya no va a volver a ser como era antes. Y, y lo digo en el sentido, ¿no? De que antes había futuro. Ahora no sabemos, ¿no? Y no sabemos porque le hemos ido cerrando el espacio de construcción al futuro. Y entonces también se ha venido disminuyendo la capacidad de imaginación. O sea, para construir el futuro hay que tener en primer lugar la capacidad de imaginar que el futuro existe, que hay un futuro, ¿no? O sea, esa es una visión escatológica, muy enraizada en el cristianismo, ¿no? O sea, pues tiene que ver inclusive con el mundo de la fe, pero tiene que ver con la esperanza. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos en el país es que eh, ha habido un fuerte ataque, un ataque radical, un ataque neoliberal a la esperanza en nombre del individualismo, en nombre de vivir lo inmediato, en nombre de consumir ahora y pagar después, en nombre de eh, eh, el futuro lo podemos conquistar ahora. Eh, entonces, yo creo que eso lleva, ¿no? A luego, digamos, de nuevo, entonces, a pensar o a identificar que hay como una contradicción ahí, ¿verdad? Porque entonces cuando llegamos a estas situaciones límite, ¿no? Ante la incapacidad, ante la imposibilidad de ver hacia adelante, ante la imposibilidad de ver el futuro, de imaginar el futuro, de construir el futuro como posibilidad, como horizonte, pues lo que hacemos es que volvemos a ver atrás, ¿verdad? Eh, y volvemos a mirar o tratamos de recuperar los cacharros, los objetos, ¿no? Aquella arqueología del ser costarricense, eh, a desenterrar ollas, ¿no? Tiestos, que, que fueron las piezas que en algún momento funcionaron, sirvieron, fueron los valores de uso para los modos de vida que en determinado momento existieron. Y entonces esos tiestos, esos objetos se mitifican, ¿verdad? Que es un poco como el trasto que tiene uno, ¿verdad? La vasija que tiene uno en la casa de adorno, ¿no? Entonces uno se siente muy, eh, digamos, muy lleno de identidad, muy conectado con quienes crearon ese objeto, ¿verdad? Porque lo tenemos ahí. Eh, pero entonces, digo esto porque entonces ese objeto, en este caso, diálogo, ese objeto, es que antes, el objeto paz, ¿verdad? El objeto capacidad de resolver conflictos, lo hemos cosificado. La Constitución misma, la ley. Entonces, pensamos que mágicamente todas esas etiquetas, todos esos nombramientos, todos esos títulos, todos esos objetos cosificados van a cobrar vida ahora, como por arte de magia, y como por arte de magia van a resolver los problemas, ¿verdad? Entonces, es eso, o sea, eso es como entregarnos a ese mesianismo, eh, a ese, digamos, mesianismo fatalista, de que como no podemos, entonces van a ser esas invocaciones que hacemos, ¿no? A, la, a una sociedad pacífica, a una sociedad de diálogo, a una sociedad de la ley, como si todos esos elementos fueran a resolver eh, estas crisis y estas parálisis. Y yo creo que no, ¿verdad? Porque entonces ahí lo que está pasando, lo que ha ocurrido es que como sociedad, como sujetos, como fuerzas sociales y políticas,
nos hemos enajenado, ¿verdad? Inclusive yo te diría, eso mismo sucede en las universidades, ¿no? Yo creo que, o sea, cuando digo esto, no lo estoy diciendo solamente para el parlamentario, para el militante del partido político, para el que está en el gobierno, para el que está en el sindicato, en la organización social, o para el actor cívico común y corriente, sino que también yo creo que eso ha permeado fuertemente a las universidades, en sus órganos de gobierno, pero también en sus facultades, en sus unidades académicas, y en eso que casi que no tenemos hoy en día, comunidad universitaria, comunidad académica, ¿no? O sea, no tenemos vida universitaria. O sea, lo que tenemos son responsabilidades, deberes, formularios, eh, actas que hay que firmar, reuniones que hay que atender, ¿no? Y de vez en cuando, colegas a los que saludamos en los pasillos. Ujú. Vamos a hablar de hacer una primera pausa, ¿verdad? Para continuar conversando sobre este tema, sobre estas reflexiones que nos hacen, que me parecen muy interesantes y que por ahí viene un poco ahora también hablar sobre las percepciones que hay desde muchas aristas de estas manifestaciones, incluso reflexionar o que nos cuentes, que me parece muy provocador, por qué no podemos entender esto como una gran movilización nacional en contra del Fondo Monetario Internacional, como incluso internacionalmente se ha querido ver esta situación. Ya volvemos, ya regresamos a Praxis TV. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Abelardo Morales Gamboa, académico de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. Abelardo, el bloque anterior, el bloque primero, terminábamos hablando, reflexionando un poco sobre esto que mencionabas, de que al inicio, de que las protestas que vemos no necesariamente podrían ser entendidas como una movilización nacional en contra del Fondo Monetario Internacional. Incluso como se ha querido ver o como lo han visto algunas personas desde fuera del país. ¿Por qué es importante ver esto? Digamos, ¿por qué nos mencionas o nos haces esta aclaración? Sí, yo creo que hay un trasfondo estructural que tiene que ver quizás con la consigna de una serie de sectores sociales en contra de este tipo de medidas y de políticas económicas que se han venido imponiendo durante las últimas décadas en Costa Rica. Pero yo creo que esas son consignas que, como hemos visto, convocan, interpelan a un sector social, a un grupo de la población que responde a ellas. Pero lo que vemos en estas protestas es que muchas de las demandas, mucho del clamor, muchas de las consignas, muchas de las razones van más allá o inclusive trascienden por arriba y por abajo este tipo de planteamientos, este tipo de demandas y este tipo de consignas. Porque al país no lo unifica ni la, digamos, ni la propuesta de ir con el fondo, ni tampoco lo unifica la propuesta de ir contra el fondo. O sea, hay una pluralidad de manifestaciones, hay una pluralidad en el descontento, hay una pluralidad en la respuesta, que cuando digo pluralidad no estoy hablando de una pluralidad ideológica, sino de una gran heterogeneidad. Entonces, no hay una articulación manifiesta en todos estos movimientos. No hay una sola articulación. No creo que haya un programa nacional, no creo que sea rescate nacional, no creo que sean los sindicatos del sector público, no creo que sean los sectores productivos que están siendo golpeados por el ajuste.
pero sí hay una serie de articulaciones latentes y de articulaciones, no una sola articulación, que están por allí flotando y que están desdibujando los movimientos sociales y nos están desdibujando los movimientos sociales a aquellos que aprendimos los movimientos sociales en el libro, ¿verdad? ¿En cuál libro? En el Manifiesto Comunista o en el libro de los libros de Lenin, ¿no? O de los clásicos de los movimientos sociales. Hoy en día, las formas de movilización social no responden a, a, a una, digamos, a un elemento homogéneo, sino que así como más bien digo lo siguiente, ¿no? Esta fragmentación, esta heterogeneidad, esta complejidad de las formas de protesta, lo que están expresando son esas heterogeneidades, esas diversidades, esas complejidades de una sociedad nacional cuyos tejidos se han ido descosiendo, ¿no? Y que esas rupturas no permanecen vacías. Esas rupturas se van llenando de otros contenidos, de nuevos contenidos, y no necesariamente esos contenidos apuntan a la construcción de una sociedad mejor. Esas rupturas lo que hacen es que lanzan a la periferia a una condición más periférica. Y la función de la periferia, yo creo que es muy importante decirlo, ¿no? La función de la periferia es estar dependiente cada vez más del centro. La periferia no es, estar en la periferia no es estar afuera. No es necesariamente estar desconectado de los centros, sino es precisamente la condición periférica, es una condición de mayor subordinación, de mayor dependencia. Y entonces la periferia olvidada es la condición periférica más perversa, es la condición periférica extrema. Es aquella que claramente está interpelando a los pescadores, a los agricultores, a las mujeres, a los negros, a los indígenas, a los gays, a esta diversidad social que conforma esta pluralidad de, de habitantes de la sociedad costarricense, y que ante, ante la desatención, pues buscan, pretenden, reclaman tener un lugar. Y si ese lugar no se los damos formalmente, si las instituciones no les prestan atención, si la sociedad civil no les presta atención, ese lugar ellos lo van a tomar a cualquier precio, y ellos lo van a tomar aliándose muy posiblemente a otros actores no institucionales, a otros, o subordinándose, ¿no? Porque aquí también un poco podríamos pensar en la perspectiva de una sociedad que ha perdido capacidad de integración social, de integración funcional en el sentido de dotar de medios de vida digna a, a la mayor a la población, de integrar moralmente también a esa sociedad en el sentido de darle las oportunidades que supuestamente la constitución política, los cuerpos legales y todo el aparataje jurídico y de normas dice, pero también la integración simbólica. Y la integración simbólica es muy importante porque cada sujeto hoy en día, en esta sociedad posmoderna o del capitalismo tardío, o esta sociedad globalizada, esta sociedad de la imagen, cada sujeto quiere tener un lugar, quiere ser alguien, ¿no? Pero ser alguien en la vida no es simplemente tener un empleo, tener una casa, tener un auto. Ser alguien es tener lugar en esa construcción de la comunidad, en esa construcción simbólica de la sociedad nacional. Sí, es interesante mucho de esto que mencionas, porque y de esta fragmentación, de esta multiplicidad de actores que están convergiendo en estas manifestaciones.
eh, porque se ve, digamos, por algún lado, cómo hay gente que nos va a decir, estas personas son enviadas por los empresarios que no quieren pagar impuestos, por ejemplo. Por otro lado, otra gente dice, no, es que no están entendiendo que el tema es que los impuestos no van para todos. Bueno, casi todo ha querido rellevarse incluso al solo el tema de los impuestos. No sé, hace poco salió una gente que estaba bloqueando un puente porque el MOB no iba y les arreglaba el puente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay un montón de otras causas más allá de eso, no más allá de la crisis económica, que también es importante ver. Y por otro lado, también ver que a lo interno hay otros problemas que se nos presentan, que en redes sociales se encuentra, eh, personas que pueden pedir, incluso en redes sociales, que están protestando para que no nos cobren impuestos y que más bien vendan instituciones. Entonces hay como una diversidad de discursos que incluso podrían hasta catalogarse contradictorios tanto dentro del movimiento como de la gente que se opone al movimiento, que también pueden haber contradicciones entre el por qué se oponen. Claro, bueno, digamos, en el fondo, la crisis económica, todos estos temas de la agenda económica que tienen que ver con la crisis fiscal, eh, la amenaza al empleo público, la amenaza de impuestos, pues son detonantes, quizás, temas que se ponen sobre la mesa en la agenda más inmediata, pero que luego, cuando estos temas provocan una movilización, arrastran mucho más. Es más o menos como cuando el río se crece, ¿no? Cuando el río se crece, no solamente la crecida es una crecida de agua, sino que esa crecida, ese caudal, lleva troncos, lleva piedras, lleva todo lo que se encuentra en el camino, ¿no? Entonces, pues eh, tenemos que también reconocer que una protesta social no necesariamente se atiene a las buenas formas, ¿no? O sea, no hay una forma decente de protestar, porque esa forma decente de protestar, pues es la forma de protestar subordinada al orden, la forma subordinada al establishment o la forma subordinada a la ideología. Eh, y claramente, pues aquí en este momento, eh, vemos que inclusive hay dentro de un mismo sector, por ejemplo, dentro del sector de los agricultores, hay agricultores que están bloqueando, ¿no? Pero hay otros agricultores que están protestando porque los están bloqueando. Entonces, o bien hay pobladores, habitantes digamos, de un territorio que cierran la calle, pero hay otros habitantes que necesitan ingresar a la calle, ¿verdad? Y entonces hay, el fin de semana hubo una protesta, entiendo yo que en la zona norte, y concretamente vi imágenes de Pavón en los Chiles, una protesta en contra de quienes protestaban, ¿no? Entonces, estamos entrando como una especie como de esquizofrenia, de locura social, y que sería un error que lo veamos solamente como un problema de la psicología social, como un problema de esquizofrenia mental, y que no atendamos o no entendamos que eso tiene raíces sociales, raíces estructurales, o sea, que eso responde a dinámicas del mundo real. Y uno de los grandes problemas que tenemos, o sea, es que yo creo que tanto quienes están de un lado como quienes están del otro, o sea, creo que partimos de una percepción equivocada de lo que son las protestas, partimos de una concepción añeja de lo que es el país y partimos también de una serie de estigmas y de cosificaciones de lo que es la sociedad, ¿no? Y de lo que es el comportamiento de los demás, y en ese sentido, de una serie de estigmas y de cosificaciones de lo que es una protesta social, de lo que es un movimiento social. Porque entonces, o lo leemos desde el vanguardismo clásico, ¿verdad? Aquellos que creen que
estos movimientos son la expresión del movimiento obrero, ¿verdad? Ahora sí, estamos a las puertas de una insubordinación y de una insurrección que va a transformar las estructuras sociales. O bien, del otro lado, ¿verdad? Que piensan este es un grupo de fascinerosos, ¿verdad? De infiltrados por el narco, de anarquistas, de oportunistas, que lo que quieren es causar desorden y quebrar al país, ¿no? O sea, esas son las bases epistemológicas sobre las cuales, yo creo que las dos bases epistemológicas sobre las cuales está asentada la discusión de frente a qué estamos. Y yo creo que eso implica, eso pues lo que nos señala es la necesidad de repensar bien, de analizar bien cuál es la naturaleza no solamente de estos movimientos sociales, de estas formas de protesta, sino cómo estas protestas y estos movimientos sociales y todas estas expresiones, sus narrativas, están enraizadas en la forma en que se está construyendo la vida individual, la vida familiar, la vida comunitaria, la vida de la sociedad nacional. O sea, que finalmente esto tiene que ver con prácticas sociales, formas de subjetividad, formas de representación y un conjunto de elementos que constituyen la esencia de la vida social. Sí, estoy, y me llega la idea de pensar, ¿verdad? Qué importante esto porque posiblemente un intento de reflexión muy a la ligera podría llevar a, en efecto, como bien mencionas, o a romantizar la circunstancia o a deslegitimarla porque sí, ¿verdad? Eh, y que incluso dentro de redes, dentro de comentarios que se dan, hemos encontrado mucho esto, ¿verdad? Gente que la deslegitima inmediatamente porque es gente que no sabe nada, lo que al mismo tiempo nos lleva a ver este problema de los centros y las periferias que pueden estar ahí presente, incluso hasta cierto clasismo a la hora de querer hacer referencia a que las protestas se están suscitando principalmente en zonas alejadas del centro del país, ¿verdad? Ya se nos está yendo el tiempo del segundo bloque. Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos a seguir conversando sobre este tema. Ya volvemos a Praxis TV. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV. Continuamos conversando con Abelardo Morales Gamboa sobre el tema de las protestas sociales que hemos visto en las últimas semanas, el descontento social en torno a ellas. Abelardo, mencionábamos al cierre del bloque anterior, nos mencionabas un poco sobre esta conformación, ¿verdad? Esta diversa de fuerzas y de grupos que conforman las protestas. Y también, y un fenómeno es que la mayoría de las protestas se han focalizado lejos del Valle Central, incluso las que se han tornado más fuertes, ¿verdad? En Liverpool, en Limón, en Sarapiquí, en Pérez Celedón, en San Carlos, ¿verdad? Que es posiblemente las que han llamado mucho el foco de atención por lo fuerte de las protestas. Responde mucho esto al abandono histórico de las zonas rurales, de las zonas alejadas del centro por parte de múltiples gobiernos. ¿Y será que ahora se cansaron, como ya venían mencionando previamente, de esa invisibilización histórica? Yo creo que este es un fenómeno, o sea, es una característica que se ha venido observando desde hace años, ¿no? Cuando Liberación Nacional perdió las elecciones en 1990, terminaba Óscar Arias el periodo presidencial y ganó Rafael Ángel Calderón Fournier. El Partido Unidad sacó una enorme cosecha de votos de la periferia, de las costas de Guanacaste y de la zona norte.
Y yo recuerdo que en aquel momento hablábamos, ¿no?, de esa periferia olvidada y decíamos, recuerdo perfectamente porque yo era redactor de la revista Aportes y señalaba en ese momento eh, que la periferia le había dado una bofetada a Liberación Nacional, al olvido que durante los años de gobierno de Liberación Nacional, de la administración Monge y la administración Arias, había tenido las regiones, las costas, las regiones costeras, las regiones de la periferia. Y hubo después algún tipo de respuestas, ha habido algunas políticas, pero una total desarticulación en términos de una estrategia nacional para atender las necesidades y las realidades tan diversas de los distintos territorios del país, porque claramente lo que los programas de ajuste produjeron en el territorio costarricense fue una fuerte fragmentación y en ese sentido fue una fuerte separación del centro, sobre todo del centro valle centralino, del centro llamado Gran Área Metropolitana, de los otros territorios y en ese sentido de los territorios costeros, de los territorios del norte y de los territorios del sur. Entonces, debíamos haber estado preparados para eso. Eh, Desde las universidades debíamos haber estado reflexionando sobre la realidad eh, de, de esos territorios. Eh, las distintas sedes de las universidades debieron haber sido reforzadas con una serie de programas, no solamente programas de formación, sino programas de investigación, programas que atendieran las necesidades de esas regiones, ¿no? Eh, la, los cuadros políticos, los partidos políticos, abandonaron totalmente la, eh, digamos, el desarrollo de estrategias de propuestas para entender al país en esa diversidad. O no fue que lo abandonaron, sino que no pudieron agregar, no pudieron articular un programa político, un programa de propuestas, de, inclusive de formulaciones políticas para atender esas distintas manifestaciones. Y estoy hablando de los partidos de derecha y de los partidos de izquierda. Cuando el Frente Amplio, de pronto, en una coyuntura extrañísima, yo diría que casi esotérica, sacó diputados en Limón y Punta Arenas, yo dije, aquí hay un cambio político, ¿no? Pero yo creo que ni siquiera el Frente Amplio se dio cuenta de lo que les había sucedido a ellos. Y lo traigo eso fue en el periodo anterior. En las últimas elecciones, este gobierno tuvo, el partido Acción Ciudadana, tuvo frente a sus narices otra manifestación de esa realidad. Las costas, la periferia, se volvieron a manifestar políticamente y se volvieron a manifestar políticamente dándole el apoyo al radicalismo evangélico en la primera y en la segunda elección. Pero este gobierno, el presidente, en su soberbia, en su alejamiento de la realidad, eso no lo vieron, no lo leyeron y pretendieron creer, hacernos creer y creer ellos, ¿no?, que con, con una propuesta como la que como la que se negoció con las fuerzas de ultratumba con los cuales se unió, ¿verdad?, que fue Rodolfo Pisa y esa fracción derrotada del PUSC, pensaron que con eso podían cooptar políticamente no solamente al país, sino también a esa periferia descontenta. Pero eso no ocurrió, ¿no? El fracaso de las propuestas políticas, por un lado, pero particularmente creo que la coyuntura del COVID, junto con otros factores, han venido a poner de relieve
pues esa cuestión, algo pasa en la periferia, y cuando digo la periferia no lo digo peyorativamente, ¿verdad? Algo pasa en esos territorios que son parte de la sociedad nacional, pero que se han vuelto periféricos en razón del abandono, en razón de la desatención, pero sobre todo en razón de la falta de comprensión, de la falta de entendimiento de ese conjunto de actores y de instituciones que actuamos desde el Valle Central, incluidas las universidades, para decir algo sobre esas regiones, para decirle algo a esas regiones, pero sobre todo para que esas regiones nos digan, para que los habitantes de esas regiones nos digan qué Costa Rica, en qué Costa Rica viven ellos y en qué Costa Rica quieren vivir. Y yo creo que eso pues es algo muy importante porque nos debe quitar esa euforia, ¿no? De ser el país más feliz del mundo, viviendo a costas de las costas, ¿no? Con el turismo, con el extractivismo, con la fuerza de trabajo, con la pesca, eh, y, eh, y no atender las necesidades, las desigualdades, eh, y sobre todo, porque yo creo que es muy importante esa sensación, o sea, atender esa percepción, esa sensación que tiene el sujeto, que tiene el individuo, pero que tienen los pueblos, esa sensación de no estar siendo escuchados, ¿no? Inclusive, pues, eh, eh, es algo sabido, conocido, ¿no? Cuando un padre no le presta atención a sus hijos, pues los hijos van a buscar atención o van a sentirse atraídos por aquellos que les prestan atención, y posiblemente aquellos que les prestan atención son aquellos que le prestan atención fuera del hogar, fuera de la casa, ¿verdad? Y por eso es que fácilmente los jóvenes caen en manos de las redes criminales, caen en redes del acoso, eh, caen en situaciones de riesgo social. Entonces, pues yo diría, estamos en una sociedad en riesgo, ¿no? Y en ese sentido, entendiendo el riesgo no como el riesgo de una catástrofe natural, sino el riesgo frente a estas pequeñas catástrofes sociales que pueden volverse grandes incendios, ¿no? Hoy hemos tenido algunas fogatas en algunas carreteras, hemos tenido disturbios. Hoy, a 11 de septiembre, hay enfrentamientos frente a Casa Presidencial. En este momento hay claramente una situación convulsa en ese lugar. O sea, en el momento en que estamos grabando este programa, hay enfrentamientos en Zapote, frente a Casa Presidencial. Desde aquí se escuchan las sirenas. Estaba viendo por otros medios que se está informando de lo que está sucediendo. Entonces, esas pequeñas fogatas pueden convertirse en incendios mayores en la periferia, pero también pueden comenzar a tocarnos aquí en el centro del país. Sí, y mencionas un tema interesante sobre, por ejemplo, el resultado de las elecciones y estas cuestiones, ¿verdad? También tomar en cuenta, ahora que lo mencionas, las zonas periféricas también son las que mostraron mayor grado de abstencionismo, ¿verdad? 52%, 53% en algunos casos, ¿verdad? Lo que a la vez, ¿verdad? Llega a refutar a quienes van a decir que la mayoría de las personas que se están manifestando en las periferias son partidarios del Partido Restauración Nacional o de Fabricio Alvarado, sino que al fin y al cabo es que no es necesariamente que sean ellos. Sí pueden haber algunos, claro, posiblemente, pero es que más de la mitad de la población no votó por ellos, ¿verdad? Entonces hay un descontento y no es que fue en esta elección, sino que llaman varias elecciones en que estos sectores demuestran esa apatía hacia estos temas electorales, ¿verdad? Y no votan, ¿verdad? En las elecciones presidenciales y no, ni qué decir en las de alcaldes y demás, ¿verdad? Sí, ahora, pero bien, nos quedan unos minutos y
y no quisiera que termináramos el programa sin reflexionar un poco sobre cuál debería ser la labor de las universidades en estos contextos. Conversábamos fuera de cámaras que es posible que un poco por el tema este de la pandemia, de la cuarentena, de las clases en presencialidad remota, hayan llevado a sacar de la ecuación a las universidades de estos contextos. Si hemos visto movilizaciones de estudiantes, si hemos visto o convocatorias de los sindicatos de las universidades públicas, eh, hemos visto alguna que otra intervención de algún grupo organizado desde las universidades al respecto, ¿verdad? Pero incluso se llega a mencionar o se llega a invisibilizar la participación de las universidades en esos contextos. Bueno, incluso de los mismos, todos los sectores educativos y públicos. Pero ¿cuál debería ser o cómo podríamos pensar la labor de la universidad en estos contextos en los que estamos? Yo creo que las universidades estamos fuera de la ecuación desde antes de esta coyuntura, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el periodo de estos meses del COVID, ¿no? Han sido algunos centros, algunos institutos que han jugado algún papel importante, ¿no? Pero yo lo que miro, algunos institutos de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional, el Tecnológico, más en una labor instrumental apoyando a los grupos de epidemiólogos y de saludistas para tratar de encontrar respuestas, formas de atención frente a la expansión de de la enfermedad, y que ha sido muy efectiva y yo creo que muy encomiable y digna de reconocer. Pero por el otro lado, yo creo que políticamente las universidades han estado ausentes y yo creo que en este periodo en particular completamente silenciadas. Entiendo que hubo, porque lo vi por ahí de paso por las redes sociales, que hubo una reunión del presidente de la República con los rectores. No sé qué se conversó ahí, no sé qué se discutió ahí, pero pero creo que en ese sentido, pues no sabemos, ¿no? ¿Qué propusieron, qué ofrecieron las universidades? Por ejemplo, para organizar esta jornada de diálogo, esta propuesta de diálogo, que ha sido asumida o que ha sido encomendada al Estado de la Nación, y me parece que es un poco contradictorio, ¿no? No ha sido asumida por CONARE, sino que es asumido por un organismo técnico de CONARE, ¿no? Lo cual me lleva a mí a pensar, aquí hay, digamos, una falta de reconocimiento a la institucionalidad de CONARE eh, como un posible, qué sé yo, facilitador del diálogo o alguien o una entidad que pudiera apoyar estos procesos. Pero más allá, digamos, más allá de la coyuntura, yo creo que tenemos que también mirar hacia adentro de las universidades, ¿no? El otro día yo criticaba, por ejemplo, una reunión, un diálogo de un grupo de economistas de la Universidad Nacional, muy respetables, a quienes reconozco su, su trayectoria y la importancia de que den a conocer sus puntos de vista, pero estábamos en medio de este conflicto, estábamos en medio de esta crisis. Eh, y me llamó la atención entonces que la discusión estuviera centrada en temas técnico-económicos, ¿no? Y no en temas políticos, en temas país, ¿no? En temas que van más allá de, de digamos, de una mera agenda económica inmediata. Claro que los temas económicos son importantes, pero es que, desde mi perspectiva, reducir todos los problemas del país a problemas de la economía nos lleva a desarrollar un conjunto de respuestas, de estrategias a través de los cuales, y hemos visto en las últimas décadas, no solamente no se resuelven los problemas de la economía, sino que se agravan los demás problemas del país. Entonces, yo creo que esto implica eh, em, discutir, conversar seriamente, ¿no? De qué queremos hacer
las universidades, pero también qué queremos hacer desde las universidades. Y no estoy hablando de la universidad, de las sedes que estamos aquí en el centro del país, sino las universidades con esa presencia territorial, con esa presencia en los territorios a través del trabajo y de la labor de las sedes, lo que posiblemente va a implicar en el futuro inmediato revisar todos estos procesos de regionalización, oportunidad que se perdió en la Universidad Nacional cuando se cuando pues se hizo aquella propuesta, ¿no?, de la regionalización y, y yo creo que pues hay que repensar también la estrategia de trabajo de la universidad y el lugar que tiene la universidad en la construcción de la sociedad, ¿no? Y eso va más allá del mero discurso, ¿verdad? Más allá de la mera formulación en programas, digamos, en programas formales. Esta es una labor sustantiva, ¿no? Sí, Abelardo, muchas gracias. Muy importante esto que dices de las universidades, volver a verse respecto a las comunidades, respecto a los lugares donde está ubicada. A veces hemos sentido que como que la universidad se ha aislado un poco o bastante en algunos casos, de la realidad que se vive en las comunidades y la urgencia de retomar esos lazos para que la misma comunidad vuelva a sentir a la universidad como parte de ella. ¿Verdad? Que eso también es un punto importante ahí. No sé si tienes alguna cuestión más que para finalizar, algún comentario adicional. No, yo creo que eso retomo esto último que estabas diciendo, ¿verdad? Porque también eh, hay una crisis de credibilidad en las instituciones, hay una crisis de credibilidad en las fuerzas políticas, hay una crisis de credibilidad en las formas de representación. Y esa crisis de credibilidad también nos toca a las universidades, pero la podemos contrarrestar precisamente en esta dirección que estás señalando, que las comunidades reconozcan cuál es el papel, cuál es la importancia de la universidad, y no solamente, o sea, lo reconozcan porque lo sienten, porque lo viven, porque lo experimentan. Y yo creo que a esa tarea deberíamos de estar dedicados. Muy bien, más allá de la simple extensión, ¿verdad? Sino que Totalmente, es más complejo que esto. totalmente. Muchísimas gracias, Abelardo, por acompañarnos hoy, por llevarnos en estas reflexiones respecto a la situación que estamos viviendo hoy en el país. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas ustedes por vernos. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima.